¿Tienes una entrevista de trabajo pronto? ¿Y quieres prepararte para que salga lo mejor posible? Pues has llegado al vídeo adecuado. Si estás aquí es porque has avanzado en la búsqueda de trabajo, así que lo primero que debo hacer es felicitarte. Lo más normal es que ya hayas pasado por la creación de un currículum vitae potente y que este haya cumplido su propósito, que no es otro que la empresa te llame. Bien, una vez llegados a este punto, lo más normal es que el que va a ser a partir de ahora tu reclutador te haya llamado para agendar una entrevista o que quizás hayáis hablado por mail. Así que lo que tienes delante es una entrevista de trabajo. Y esta entrevista es un momento crucial en los procesos de selección. Es fundamental que la impresión que dejes en tu reclutador sea muy positiva y que no dejes ninguna duda de que eres la persona adecuada para ocupar ese puesto de trabajo. Y para lograr esto, la preparación de la entrevista es uno de los momentos más importantes. Es el que determina la diferencia entre hacer una entrevista bien a no hacerla lo mejor posible. Y de ello es precisamente de lo que vamos a hablar en este vídeo, de la preparación de una entrevista de trabajo. Así que ponte cómodo o cómoda, coge papel y boli y vamos allá. Hola, soy Juan Carlos, trabajo en Recursos Humanos y estoy aquí para echarte una mano. La preparación de la entrevista técnicamente comienza desde el momento en el que aplicas a la oferta de empleo, pero lo normal es que en este momento no te dediques a preparar la entrevista para este puesto en concreto. Lo normal es que esta preparación de la entrevista comienza desde que te llaman para agendarla. Y realmente la preparación se prolonga hasta que tiene lugar la entrevista. Esto significa que cuando estás preparando la entrevista, es decir, ahora mismo viendo este vídeo, estás en una oportunidad de oro para ello. Tienes el suficiente tiempo y puedes adquirir toda la confianza e información que necesitas para tener éxito. Así que aprovéchalo. Y por cierto, si estás viendo este vídeo, vas por el camino correcto, te estás tomando la preparación de la entrevista en serio y esto es casi una garantía de éxito. Es que una vez que llegue la entrevista, la improvisación está muy bien, pero lo normal es que no dé el resultado adecuado, sobre todo si estás optando a tus primeros puestos de trabajo. Y por cierto, antes de comenzar con los consejos para poder prepararte una entrevista de trabajo, es cierto que la mayor parte de ellas, o muchas entrevistas hoy en día, tienen lugar por videoconferencia, así que pásate por este vídeo en el que hemos visto cómo puedes preparar la entrevista de cara a una videoconferencia. Bien, ahora sí, vamos con los consejos para que puedas preparar la entrevista de trabajo. El primer consejo y el más importante es que investigues la empresa para la que vas a hacer la entrevista. Debes mostrarte realmente interesado para formar parte de la empresa que ha agendado esta entrevista. Y para ello es clave que investigues y recapitules toda la información que puedas sobre la empresa. Normalmente encontrarás muchísima más información de la que necesitas para esta preparación en su página web. Deberías centrarte en su historia, en qué es lo que hacen, cuál es su sector de actividad o incluso cuáles son los valores que tienen para ver si coinciden con los tuyos. Y si la empresa es medianamente conocida, también te aconsejo que hagas una búsqueda en la sección de noticias de Google para ver qué es lo último que ha pasado en relación con ellos. Si haces esta investigación de la empresa lo suficientemente bien, harás la primera parte de la entrevista de una manera muchísimo más fluida y, por cierto, se lo vas a hacer mucho más cómodo a tu entrevistador. Esto te lo digo porque normalmente en la primera fase de la entrevista el entrevistador te va a comentar qué es la empresa, qué es lo que hacen, así que más bien convertirás un monólogo por su parte en una conversación porque tú ya estarás informado de ello y todo fluirá muchísimo mejor. ¿Qué vas a conseguir con ello? Aparte de que sea un poquito más cómoda la primera parte de la entrevista para las dos partes, pues lo más importante es que te vas a diferenciar de la mayor parte del resto de los candidatos. Porque normalmente la gente va a las entrevistas, sabe algo de la empresa, pero realmente no ha hecho una investigación como la que tú vas a hacer si estás siguiendo este consejo. Posiblemente te preguntarás por qué el entrevistador está haciendo esta primera parte en la que ambienta la entrevista y te dé información. Bien, pues esto tiene dos motivos. El primero y el más obvio, que es el que todo el mundo tiene en la cabeza, es para informarte, para que el candidato sepa más o menos dónde está y qué es lo que va a hacer. Pero hay una parte muchísimo más importante que tiene que ver con la evaluación del candidato. Quiere, aunque sea en un segundo plano, saber cuánto interés tienes en la empresa, cuánto te has informado y cómo de importante es para ti este puesto de trabajo. El segundo consejo que puedo darte es que prepares las preguntas más frecuentes en una entrevista de trabajo. En una entrevista, básicamente vas a recibir preguntas, aunque tú también vas a realizar algunas, pero lo normal es que la mayor parte de las preguntas se te planteen a ti como candidato. Y hay muchísima variedad de preguntas que pueden realizarte en una entrevista, pero
Muchas de ellas, las más frecuentes, son muy comunes y puedes prepararlas con antelación. Estas preguntas más frecuentes son normalmente las preguntas principales y a raíz de ellas se van a realizar preguntas secundarias para que la entrevista vaya fluyendo. ¿Qué es lo que va a suceder de manera directa cuando prepares las preguntas? Pues muy sencillo, tu conversación será mucho más fluida, como te estaba diciendo, pero además tu discurso será coherente, es decir, no habrá contradicciones entre lo que contestes a unas preguntas y lo que contestes a otras. Esto originará que tu rango de confianza, tu rango de honestidad sea más alto y cuando el entrevistador empieza a confiar en ti, es mucho más posible que te pase a la siguiente fase del proceso de selección, porque le parecerás una persona que debería de formar parte de la empresa. Además de eso, vas a dar una imagen muchísimo más seguro o segura de ti mismo, por lo tanto, vas a hacer algo que a las empresas les gusta mucho, porque las empresas normalmente no quieren a personas inseguras. Te dejo en la cajita de descripción 2 vídeos en los que hemos analizado cuáles son las preguntas más frecuentes en las entrevistas de trabajo. También he analizado por qué se hacen estas preguntas y cómo deberías de plantear tus respuestas. Así que después de este vídeo, échale un vistazo porque te va a ayudar un montón. De entre todas estas preguntas, yo te aconsejo que la primera que prepares es la de tus puntos fuertes y la de tus debilidades, y que te hagas una lista de 3 a 5 puntos fuertes y debilidades que crees que tienes. Dentro de estas virtudes y de estas debilidades, asegúrate de colocar habilidades blandas, que son aquellas habilidades que no son técnicas y que son inherentes a tu personalidad laboral. Una vez que tengas esta lista completa, debes de asegurarte de que puedes argumentarlo, y para ello lo mejor es que pongas ejemplos prácticos de en tu vida diaria o en tu vida profesional por qué crees que tienes estas habilidades, cómo lo has notado y cómo te han ayudado. Así que busca ejemplos reales y que puedas explicarlos. Cuando hablemos de las debilidades, el mejor consejo que puedo darte es que debes de centrarte también en cómo haces para mejorar estas debilidades que tienes. ¿Qué haces en tu día a día que te hace mejorar y que cada vez sean menos debilidades? Por ejemplo, en mi caso puedo decir que la capacidad de organización que tengo no es la mejor posible, así que es una de las debilidades que intento mejorar y que si hago una entrevista de trabajo digo. Y por supuesto digo cómo puedo mejorarlo. En mi caso lo que hago es que tengo un calendario de Google único para mi vida profesional y para mi vida personal, así lo tengo todo sincronizado y evito olvidarme de las cosas, que es lo que habitualmente me suele pasar. Con esto quiero decirte que tener áreas de mejora es totalmente normal y que en una entrevista de trabajo no debes de intentar protegerte en exceso y no decir absolutamente nada, porque darás la imagen de no ser una persona confiable. En cambio, si eres capaz de describir cuáles son tus debilidades y qué haces para mejorarlas, darás la imagen de humildad y de ser una persona con espíritu de autocrítica y que sabe qué tiene que hacer para mejorar. Y otra categoría de preguntas que te recomiendo que prepares es la de cómo te ven los demás, tanto en lo que puedes mejorar como en cuáles son tus fortalezas. Pero al contrario de lo anterior, es decir, al contrario de qué es lo que tú piensas, piensa en qué es lo que otras personas opinan de ti, cuáles son tus virtudes para ellos y cuáles son tus debilidades también para ellos. ¿Por qué esto es importante y es una clase de preguntas que se suelen hacer? Porque dan una imagen de cómo te ves desde fuera y eso aumenta las capacidades de autocrítica que tienes, algo que a las empresas les encanta. Para ello puedes acudir a qué es lo que te dicen tus familiares o tus amigos si tienes poca experiencia, y si ya tienes experiencia laboral, piensa en qué te han dicho tus responsables, tus managers o tus compañeros, incluso tus clientes, sobre cómo trabajas. Bien, y ahora vamos con el tercer consejo, y el más importante. Para mí es un pilar fundamental y no es más que ensayar, practicar tu discurso de entrevista. No sirve de nada que pienses en las respuestas más frecuentes y no sirve de nada que investigues la empresa si no eres capaz de argumentarlo de manera fluida y razonable en la entrevista de trabajo. Y la solución para ello es muy sencilla, solo debes ensayar. Cuando tengas las respuestas más o menos preparadas y hayas investigado la empresa, lo puedes apuntar todo en un papel, más o menos memorizarlo, algo que vas a hacer muy sencillo cuando lo leas varias veces. Y practícalo, por ejemplo, cuando vas a quedar con tus amigos, si vas en el coche o en el transporte público, puedes ir pensando en cuáles son las frases que vas a ir diciendo, vas a poder hilarlas y de esa manera vas a coger muchísima soltura en la entrevista. Eso sí, la mejor manera de prepararte el discurso de entrevista y de practicarlo es que te grabes. Puedes poner una cámara como estoy haciendo yo ahora mismo para grabar este vídeo, o puedes utilizar tu teléfono móvil. No pases vergüenza porque ese vídeo solamente lo vas a ver tú, así que ponlo a grabar y ensaya como si estuvieras en la entrevista, di las frases, las respuestas que has preparado y después mírate con detalle. Te va a dar un poco de vergüenza o incluso de vergüenza ajena cuando te veas, pero vas a empezar a ver defectos o cosas que puedes mejorar cuando hables. Yo esto lo aprendí con un formador súper bueno que me estuvo preparando para la venta en consultoría. Al principio me daba un poco de vergüenza, pero rápidamente le quité el miedo a la cámara. Ese vídeo me di cuenta de que era para mí y que nadie más lo iba a ver, así que
Fui lo suficientemente autocrítico, dejé la vergüenza a un lado y me puse a verme. ¿De qué me di cuenta? Pues por ejemplo que a veces vocalizaba mal o que incluso hablaba muy rápido, algo que en los comentarios de YouTube algunas personas me habéis dicho. De esa manera, cuando tengo que hablar en público, cuando estoy realizando una entrevista o cuando estoy dando un discurso, intento centrarme en esas cosas y, por mucho que me lo hayan dicho otras personas, la mejor manera que tuve de tomar conciencia fue grabándome. Es un consejo de un altísimo nivel, así que hazlo, grábate, ve los vídeos, ve qué es lo que puedes mejorar y practica para mejorarlo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando hagas esto? Pues que vas a ir a la entrevista con una soltura, con una comodidad y con una seguridad en ti mismo que jamás habrías tenido si no hubieras preparado las preguntas de la entrevista, si no hubieras investigado la empresa y si no te hubieras grabado y visto para poder mejorar. ¿Qué va a notar el entrevistador? Que eres la mejor persona que ha entrevistado, y si no eres la mejor, eres una de las mejores. Si no te cogen, vas a estar súper seguro de que has dado la mejor versión posible de ti mismo. Así que adelante, y por cierto, muchísima suerte con la entrevista que vas a realizar. Realmente, si has visto este vídeo hasta aquí, hasta el final, mereces pasar la entrevista porque estás tomándote muy en serio tu búsqueda de empleo. Así que enhorabuena y mucha suerte. Bien, y esto ha sido todo por este vídeo. Espero que los consejos que te he dado te sirvan de verdad para que te lleves el puesto. Dale like al vídeo si te ha servido y compártelo con tus amigos si crees que puede ser útil para otras personas. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta pronto. Adiós.